casa, sé que Dios va a hablar a sus corazones. Hoy estamos celebrando nuestra segundo tema de lo que estamos viendo en este mes, el Adviento, la venida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios viene? Porque eso es lo que estamos celebrando en esta Navidad, en este tiempo, que Dios ha llegado. Amén. Y esta canción que escuchábamos está basada, esta última canción que estábamos cantando, está basada en el canto de una mujer, en el canto de María. Resulta que cuando Lucas está tratando de explicar qué significa que Dios venga, qué pasa cuando Dios viene, él lo empieza a interpretar a través de 4 canciones en esa narración del nacimiento de Jesús. Y la primera de ellas es esta canción de María. Vamos a buscarla en Lucas capítulo 1. Si usted le gusta la música clásica, sabe que la canción de María se conoce como el Magnificat. Tiene arreglos de Bach, de Vivaldi, porque ha sido una canción que ha sido muy importante siempre en la iglesia a través de su historia. El recordar las palabras que Dios inspiró en esta mujer son palabras muy pesadas, son palabras muy fuertes. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. En esta canción de María, esta canción revolucionaria de la mamá de Jesús, ¿verdad? O sea, ya sabemos por qué Jesús creció con el ministerio con el que creció, ¿verdad? Si lo formó una mujer que veía eso, que profetizaba esto, ¿verdad? Imagínense qué manera lo que pudo nutrir, ¿verdad? La imaginación, el corazón de Jesús creciendo en ese hogar con una persona que podía cantar estas palabras. Ahí entonces nos encontramos a María, que está mostrándonos una realidad del mundo. Y la triste realidad es que vivimos en un mundo donde muchas veces reina la injusticia. Muchas veces en el mundo a nuestro alrededor nos damos cuenta que la injusticia parece que es lo que se recompensa. Se recompensa el que hace las cosas mal. Se recompensa el que logra mover las cosas, el que sabe cómo se maneja la corrupción, el que sabe cómo hacer las cosas de una forma escondida, ¿verdad? Y manipulativa, el que oprime a otros, el que humilla a otros. Pareciera que en el mundo a veces reina la injusticia a nuestro alrededor. Y qué frustrante eso, y cuando nosotros nos topamos con esta realidad y escuchamos canciones como esta que canta María y cosas que se enseñó en el Nuevo Testamento, a veces entonces veo que las personas cometen un error, y cometen el error como de romantizar la pobreza y satanizar la riqueza. Y entonces ponen la pobreza como que si fuera una gran virtud, el ser pobre, ¿verdad? Y la riqueza como que si fuera un delito, que una persona tenga riqueza o tenga influencia en algo en su vida. Y yo creo que este es un error, porque en realidad tiene que ver más con falsas virtudes de nuestra cultura y con personas que guardan resentimiento social, que lo que en realidad nosotros vemos en las Escrituras. Y se lo voy a explicar. En el tiempo en el cual se empieza a escribir el Nuevo Testamento, viene saliendo de un tiempo de 400 años entre cuando termina de escribirse el Antiguo Testamento y empieza a escribirse el Nuevo Testamento.
nosotros, como ya nos estudiamos el libro de Daniel, sabemos muy bien lo que pasó en esos 400 años. Y recordamos esas bestias que se levantaban, que eran imperios, que se levantaban y caían, y uno tras otro venía a conquistar el pueblo de Israel, uno y tras otro venía entonces a crear inestabilidad política, inestabilidad económica, ¿verdad? Inestabilidad social, a tal punto que en ese tiempo se empezaron a dar tantas atrocidades que hasta los sacerdotes se mandaban a asesinar entre ellos para poder tener la posición de más autoridad y todo. O sea, imagínense cómo estaba la cosa. Y entonces los rabinos en ese tiempo empiezan a enseñar una realidad que ellos empiezan a ver. Y dicen, el justo es pobre. El justo es pobre. Qué gran cambio de repente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se nos enseña a ver las riquezas, ¿verdad? O cosas materiales relacionadas a un Dios que bendice. Y de repente pareciera que nos encontramos pasajes como estos, donde de alguna forma decimos, pero entonces que es algo malo, es algo que no debería estar, ¿qué pasa, verdad? Y todo esto empieza a darse en este contexto, en un contexto en el cual la persona que decidía ser justa para Dios, inmediatamente el sistema la dejaba por fuera. El que decidía ser justo y honrar a Dios y hablar la verdad y cumplir sus promesas y no hacerle daño a su prójimo, de repente el sistema lo empezaba a dejar fuera y empezaba a caer en la pobreza. Por decidir buscar la justicia, por decidir buscar hacer las cosas bien, de repente como que no funcionaba dentro de eso. Entonces una persona que sí tenía riquezas, aunque no todas, porque algunas sí las tenían porque eran mercaderes, otros las tenían por alguna herencia o algo así. Pero en ese tiempo entonces una persona que tenía riquezas inmediatamente levantaba sospechas. Porque uno decía, ¿y de dónde la sacó, verdad? Porque es como decir, digamos, en nuestro contexto, pues uno puede ver normal que un vecino se compre ahí un carro último modelo, ¿verdad? Uno dice, ay, qué dicha, le está yendo bien al vecino, qué salvada. Ahora, si usted vive en Sinaloa, ¿verdad? Y el vecino sale con un carro último modelo, usted dice, no, mejor me paso a casa, ¿verdad? No sé qué está pasando acá, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pueda suceder? ¿Por qué? Porque hay ciertos contextos en los cuales uno sabe y uno dice, uy, para que una persona le esté yendo tan bien, no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y entonces la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel era esa, que muchos para salir adelante, entonces se veían entre la espada y la pared y básicamente tenían que renunciar a su justicia si querían prosperar. Y qué triste, porque yo sé que para muchas personas esa es su experiencia el día de hoy. Hay personas que piensan que para salir adelante tienen que abandonar los caminos de justicia. Hay personas que creen que para salir adelante en su vida tienen entonces que renunciar a sus principios y a sus valores. ¿Por qué? Porque la competencia es injusta, porque la competencia paga mordidas, ¿por qué? Porque las otras empresas lavan dinero y entonces cotizan súper bajo los proyectos, porque pasan cosas aquí, pasan cosas allá. Y entonces te sentís acorralado. Sentís que en tu barrio la única manera que hay para salir adelante es irse a vender drogas al colegio. Pensás entonces que como reina la injusticia, si querés salir adelante, el único camino que te queda es entonces renunciar a los caminos que son justos. Y aquí María estaba anunciando un cambio en eso. Y María estaba diciendo, no será así, porque cuando Dios viene a reinar, la justicia reina una vez más. Y eso es lo que nosotros creemos y proclamamos cuando decimos que Cristo ha venido. Un Dios de justicia que viene a traer una vez más los caminos de justicia. Donde se ha querido levantar la injusticia, ese rey justo viene a reinar. Y eso es lo que creemos, eso es lo que nosotros proclamamos cuando decimos, el rey ha venido, el rey ha llegado, Cristo ha nacido. De hecho, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, entonces volviendo al tema de romantizar la pobreza, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que era una persona que tenía una relación sana
con el dinero. Era una persona que tenía relación sana con las riquezas. Jesús no era alguien que tenía muchas riquezas, ¿verdad? Jesús, cuando lo presentan sus papás, dice la Biblia que presentaron 2 tórtolas, que era el sacrificio de una familia que estaba de bajos recursos, de escasos recursos. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Las familias más pobres de Israel, lo que ofrendaban era harina. La familia de Jesús tampoco estaba en la posición de ofrendar harina. Tal vez no podían ofrendar ovejas, pero ofrendaban tórtolas. Se nos olvida que Jesús no nació en un pesebre porque no tenían dinero. Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos. Nació el pesebre por falta de lugar, no por falta de dinero. Cuando Jesús lo crucificaron, dice la Biblia que los soldados, al ver la ropa que traía Jesús, decidieron rifársela entre ellos, porque era una ropa de un hilo fino. Y por lo tanto ellos dijeron, no vamos a rasgar estas vestiduras, mejor rifémosla entre nosotros si alguien se la deja. ¿Por qué? Porque andaba con buena ropa. Jesús no era como Juan el Bautista. Juan el Bautista era conocido porque andaba por allá solo, ¿verdad? Porque era un amargado ahí metido en el desierto. Porque andaba vestido con ropa fea y porque comía bichos, ¿verdad? Las langostas del desierto. Jesús era todo lo contrario. Jesús entonces andaba con esa ropa que no valía la pena rasgar, sino más bien rifar entre los soldados. Jesús se sentaba a comer en los banquetes y tomaba vino con los amigos y las personas que lo invitaban a los banquetes. Jesús entonces nos enseña que si uno disfruta de beneficios de la riqueza, no es que tiene que sentirse mal, no es que tiene que sentirse culpable, no es que tiene que sentirse como, ay, ¿verdad? Yo aquí, ¿verdad? Y el mundo pasándola tan mal. Jesús nos enseña que se puede tener una relación saludable con los bienes materiales mientras le pongamos en su lugar. Pedro era dueño de una casa. Pedro le dijo una vez a Jesús, lo hemos dejado todo por seguirte. Pero dice la Biblia que Pedro era dueño de una casa. Jesús, el gran milagro de la resurrección, se dio en un escenario, en una tumba específica. Y esa tumba era propiedad de un discípulo adinerado de Jesús llamado José de Arimatea, donde el gran milagro de la resurrección que siempre recordamos y celebramos se dio gracias a los recursos que tenía ese discípulo. Entonces simplemente decir, ¿verdad? Tratar de romantizar la pobreza y tratar de satanizar el dinero, eso yo no lo veo como una respuesta bíblica cuando uno de verdad lee todo lo que estaba pasando y todo el contexto. Pero Jesús nos advierte otro peligro. Jesús nos enseña que las riquezas se pueden convertir en nuestro Dios. Jesús nos enseña muy claramente que las riquezas pueden tomar el lugar de Dios. Y esto es un peligro terrible para el alma humana, porque empezamos a ser poseídos por nuestras posesiones. De repente nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, toda nuestra vida es poseído por lo que tenemos o por lo que quisiéramos tener. Porque las riquezas son un Dios tan poderoso que usted puede amar las riquezas aun si no tiene ninguna. El mundo está lleno de gente que no necesariamente tiene riquezas, pero igual ama las riquezas. Y vemos a personas hoy en día que andan buscando como locos cómo conseguir, ¿verdad? Salir adelante. ¿Cómo conseguir, ¿verdad? Ese Dios dinero. ¿Cómo lograr pegarse en una lotería, ¿verdad? De algo de lo que sea, ¿verdad? O pegarla en algún medio o lo que sea, imaginándose, ¿verdad? Dándose la vida que a ellos les gustaría, que a ellos les daría la gana. Porque han puesto su esperanza en las riquezas. Es más, hay personas que podrían tener su casa, su ropa, su comida con lo que reciben, pero aún así están endeudadísimos. ¿Por qué? Porque pantallas y teléfonos y tenis tal vez no tienen las riquezas, pero igual son esclavos de ellas.
Y hoy en día, ¿verdad? Vivimos en un tiempo en el cual los bancos tiran las tarjetas de crédito así como si fuera una piñata, ¿verdad? Como si fuera maná del cielo, ¿verdad? La gente así, juntando tarjetas de crédito, que les tiran, ¿verdad? Que les ofrecen aquí, que les ofrecen allá. Y el que le está ofreciendo eso no es un milagro de Dios, hermano. Por aquello. No es que la respuesta a la oración que usted estaba esperando. No es que sean malas tampoco, si uno las sabe administrar, hay que saberlas administrar. El problema es que cuando vemos las riquezas, ¿verdad? Capturan nuestra atención, porque eso es lo que hace un Dios. Un Dios demanda nuestra atención. Y toda la atención que le deberíamos estar poniendo a Dios, se la ponemos a las riquezas. A cómo conseguirlas, de dónde sacarlas, cómo generarlas. Nos mete en esa vida de ansiedad. Y no solo eso, resulta que todo Dios falso va a pedir sacrificios en su altar. Y por eso vemos familias siendo sacrificadas en el altar del dinero. Por eso vemos matrimonios siendo sacrificados en el altar del dinero. Por eso vemos el servicio que debería ser para Dios siendo sacrificado en el altar del dinero. Por eso vemos tantas cosas en vidas que se pierden una y otra vez porque están siendo sacrificadas a un Dios falso, al Dios riquezas. Y cuando empieza a gobernar el Dios riquezas, empieza a gobernar la injusticia. Porque una de las cosas que hace el amor a las riquezas es que entonces acorta nuestra visión. De repente nuestra visión se reduce. De repente solo vemos nuestra vida y lo que nosotros queremos y como nosotros nos sentimos y lo que pudiéramos estar necesitando. Solo nos vemos a nosotros porque adoramos al Dios riquezas y el Dios riquezas nos quita la visión. Solo nos vemos a nosotros mismos. Por eso no nos importa pasar encima de alguien más. Por eso no nos importa que se pierda el matrimonio. Por eso no nos importa que humillar a un empleado. Por eso no nos importa que una persona salga por dentro. Por eso no nos importa pasar una mordida por aquí, una mordida por allá. Porque el amor al dinero nos ha robado la visión al punto que solo me veo a mí mismo. Y solo veo mi vida y solo veo lo que estoy necesitando. Me ha quitado la perspectiva y solo estoy viendo cómo me siento hoy y lo que quisiera tener hoy y lo que desearía que fuera mi vida hoy. De repente, el Dios dinero ha acortado mi visión. Con razón Jesús nos advierte y nos dice que tengamos cuidado con el Dios riquezas. Porque la Biblia en realidad lo que nos enseña es que deberíamos ser personas generosas. Dios quiere que seamos personas generosas. Y yo creo que básicamente uno podría pensar, para uno poder ser generoso, ¿qué debería pasar? Primero que nada, si usted quiere ser generoso, tiene que tener algo. Y segundo, si usted quiere ser generoso, tiene que amar a alguien. La única manera de ser generoso, pienso yo, es primero que nada tener algo. Usted puede amar muchísimo a una persona, que si usted no tiene algo, no puede ser generoso. Usted primero tiene que tener algo para poder compartirlo con alguien más. Ahora, el tener algo no es suficiente. Porque usted puede tener algo y simplemente dárselo a alguien para que deje de molestar. Para quitárselo de encima. Ya está necio, tome, déjeme en paz. Eso no es ser generoso. Pero cuando yo amo a Dios y a mi prójimo y tengo algo en mis manos, yo voy a ser una persona generosa. Y la Biblia nos enseña, nos llama a ser personas generosas. Amén. No vamos a pedir ofrendas, no se preocupe. Amén. Ah, bueno, ya. Más amenes ahí. Muy bien. Qué bueno. La Biblia nos enseña a ser personas generosas. Cuando amamos a una persona, cuando amamos a Dios, cuando hay algo puesto en nuestras manos, tenemos la capacidad de vivir en generosidad. Va a ser algo natural en nuestra vida, porque el amor nos guía, nos enseña, nos empuja hacia la generosidad. Y entonces nuestra visión cambia. Mientras que el Dios dinero nos quita la visión, nos encuadra de repente la generosidad, nos da una amplitud que empezamos a ver no solo mi vida, empiezo a ver la de mi hermano, la de mi prójimo, las personas a mi alrededor. Empiezo a ver a largo plazo las promesas que Dios tiene y todo lo que Dios quiere hacer. Empiezo a ver la necesidad presente de la gente a mi alrededor, es cierto, pero también las promesas hacia donde Dios nos quiere llevar. Empiezo a vivir una vida de generosidad,
una vida de visión, una vida de perspectiva eterna. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando. Y entonces María empieza a cantar su canción. Y en esa canción ella nos está revelando no solamente esa realidad injusta, sino que también nos está enseñando un Dios que uno dice, híjole, o María o Dios se volvieron ahí socialistas, ¿verdad? Uy. Pero quiero decirle algo, es que María se dio cuenta de algo. Dios es totalmente antisistema. Dios sí es totalmente antisistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el pecado crea sistemas que oprimen, humillan, roban la dignidad, que le pasan por encima a las personas. El pecado crea sistemas en los cuales una persona no tiene ninguna oportunidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque cuando empieza a reinar la avaricia, cuando empieza a reinar ese amor al dinero, se empiezan a crear esos sistemas. Cuando empieza a reinar el pecado, entonces el pecado empieza a hacer que haya abuso en familias. ¿Por qué? Porque una persona busca primero su placer y el sentirse bien, y no le importa el daño que le pueda hacer a la familia que tiene a su alrededor, y se empiezan a dar abusos. Cuando el pecado empieza a reinar, entonces en una comunidad se empieza a levantar criminalidad. ¿Por qué? Porque no se comparten recursos entre ellos, porque unos piensan que yo necesito pasarle por encima al otro, porque eso es lo que enseña el Dios dinero, que necesito hacerle daño, pasarle encima a alguien con tal de sobrevivir yo. El pecado empieza a crear esos sistemas. Dios es totalmente antisistemas, porque Dios viene a traer su justicia a la tierra, a romper el poder del pecado en familias, en matrimonios, en comunidades y en naciones. Eso celebramos cuando decimos que Cristo ha venido. Eso es lo que celebramos, al Rey de justicia que llega, que viene a traer su justicia a reinar. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Ese es el mensaje de la Navidad, y eso es lo que le anunciamos al mundo. Un mundo donde Dios quiere venir a traer justicia, donde Dios se opone al que está ahí en medio de su orgullo, reinando con la injusticia. Dios se opone a ellos y los manda con las manos vacías. Dios levanta al humilde, aquel que ha buscado vivir en justicia, aquel que ha buscado honrar a Dios. Dios rompe los sistemas de pecado. Y yo le pido al Señor que donde han habido sistemas de pecado en matrimonios, sistemas de pecado en familias, sistemas de pecados en comunidades, en nuestra nación, en su trabajo, que el Rey venga a reinar en el nombre de Jesús y sean rotos en su nombre. Conocemos muchos una frase que dijo Jesús una vez. Él dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y hay personas que pueden escuchar esa frase y pueden pensar: bueno, ya que siempre van a haber pobres, díselo. Siempre van a haber pobres, entonces ¿qué vamos a hacer? Cuando Jesús dijo eso, no estaba haciendo un llamado a la pasividad. Jesús no estaba diciendo: tranquilo, siempre van a haber, ¿qué se va a hacer? Jesús no estaba haciendo un llamado a la pasividad de nuestros corazones. Jesús, igual que la vez pasada, en realidad estaba haciendo eco, estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y ese pasaje se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Cuando usted lee los versículos 4 y 5 de Deuteronomio, capítulo 15, empieza de una vez a pegar en el corazón. Porque dice: esta es la voluntad de Dios. Entre ustedes no deberá haber pobres. Esta es una orden de Dios. Esta es una orden de Dios. Entre ustedes no deberá haber pobres. Y después le explica al pueblo: ¿saben por qué? Porque Dios los colmará de bendiciones, siempre y cuando obedezcan. Dios está diciendo: les he dado tanto, los he bendecido de tal forma que no debería haber pobreza entre ustedes. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice Dios? Siempre y cuando obedezcan. El problema es que como seres humanos empezamos a desobedecer a Dios y empezamos a crear esos sistemas que perpetúan el abuso, la pobreza,
la falta de acceso a oportunidades. En nuestro pecado empezamos a crear esas cosas. Empezamos a edificar nuestras naciones, nuestras comunidades, las vidas a nuestro alrededor de esa manera. La pobreza entonces enseña la Biblia que sí es un producto del pecado, no porque sea el pobre el que pecó, sino porque el que tiene es el que pecó. Porque el que podría ayudar es el que está pecando. Porque el que podría hacer algo es el que ha pecado al no hacer nada. Y Jesús entonces, cosa va corriendo el pastorcito socialista. Uy, ya. Si leemos la Biblia, leámosla en serio. Deuteronomio 15, versículo 11 dice, ahí es donde como que aterriza de alguna vez, como de alguna forma en esa realidad, dice que gente pobre siempre habrá, las palabras de Jesús. Gente pobre siempre habrá, siempre estará entre ustedes. Pero ¿cuál es la respuesta que dice Dios? Ante la pobreza, les ordeno que sean generosos. Ante la pobreza, ¿cómo responde el pueblo de Dios? Ay, el gobierno, yo sabía que no iban a hacer nada, siempre con los cuentos. Ante la pobreza, ¿cómo responde el pueblo de Dios? Nada, fijo se lo gasta en drogas, fijo. Ante la pobreza, ¿cómo responde el pueblo de Dios? No, no hay que darle un pescado, hay que enseñarle a pescar. Y si se muere de hambre antes de que aprenda a pescar, ¿de qué sirve? Dele el pescado y enséñele a pescar. Ya nos ha agarrado en el nombre de Jesús. Porque ante la pobreza, ¿cuál es la orden de Dios para su pueblo? No para el presidente, no para aquí, no para allá. ¿Cuál es la orden de Dios para su pueblo ante la pobreza? Sean generosos. Y ahí es donde yo sí oro, que en el nombre de Jesús el Señor ponga a sus discípulos, a gente que le ama a Él en esos lugares de influencia. Porque personas que entienden esta verdad y de repente empiezan a trabajar en sus municipalidades, de repente empiezan a trabajar en los ministerios del gobierno, de repente tienen esas oportunidades en la asamblea legislativa, yo creo que verdaderamente van a guiar las cosas de una forma muy distinta a lo que el mundo está acostumbrado a ver. Ante la pobreza, sean generosos. Es muy fácil complicarnos y excusarnos. Y creo que con la pobreza el Señor está reflejando el dolor del mundo en general. Deberíamos ser generosos con nuestra atención, con nuestro tiempo. Cuando la pobreza de una persona es emocional, deberíamos también ser generosos con nuestra atención y complicarnos de alguna forma la vida cuando lo que está viviendo una persona es una situación de abuso o de agresión. Debería encontrarse con la generosidad del pueblo de Dios para salir adelante y no pensar que entonces la única respuesta que tiene en su vida es quedarse callado y recibir esa agresión y recibir ese dolor. ¿Por qué? Porque no hay ninguna oportunidad para su vida. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el dolor del mundo se encuentre con un pueblo de Dios generoso en todo lo que hacen, en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, en todo lo que soñamos. Seamos gente generosa. Ese es el mensaje de la Navidad. Y eso es lo que celebramos cuando decimos, Cristo ha llegado, Cristo viene. Y es más, hay un pasaje que lo puede leer después en su casa, lo puede apuntar, es Levítico capítulo 25. Y ahí se enseña de un concepto, es increíble, y se llama el año de jubileo. Resulta que cada 49 años, o sea, grupos de 7, ¿verdad? Que cada 49 años se celebraba el día de jubileo, debía celebrarlo el pueblo de Dios. ¿Y en qué consistía esa celebración? Cada 49 años, a una persona se le debía dar libertad de la esclavitud, porque la esclavitud era una forma de pagar deudas, ¿verdad? Cuando usted ya no tenía capacidad para pagar una deuda, entonces usted trabajaba para poder pagarla, ¿verdad? Y ese era como el modelo de lo que se conocía como esclavitud ahí en el Antiguo Testamento. Y entonces cada 49 años se le debía dar libertad
a una persona que había caído en esclavitud. Cada 49 años entonces se le debían perdonar las deudas. Cada 49 años se le debía devolver la tierra. Vea qué increíble lo que Dios está pidiéndole a su pueblo. Está diciendo, está bien, hay un periodo razonable, claro que sí, en el cual, pues, si usted le prestó dinero a alguien, pues ok, sí, que usted pueda recibir de eso. Que si una familia cayó en crisis, ¿verdad? Siempre van a haber alguna hambruna o alguna sequía, siempre va a poder pasar algo, y una familia tuvo que deshacerse de sus bienes, y usted tal vez los compró justamente, usted no estuvo abusando de ellos, justamente lo hizo, y usted obtuvo ganancias de esa tierra. La Biblia no le está diciendo devuelva la tierra y devuelva las ganancias. O sea, le está diciendo, ok, usted puede dejarse las ganancias porque usted actuó bien, pero la pobreza no la vamos a perpetuar, es lo que Dios está diciendo. Así que la tierra, la forma de producir eso, usted se la va a devolver a esa familia, porque no vamos a perpetuar la pobreza de una generación a otra. Cada una debería tener oportunidades de salir adelante en su vida. Y ese es el mundo que Dios llama a sus hijos a construir. Ese es el mundo que Dios llama a sus discípulos a construir. Y yo no estoy diciendo que sea exactamente lo que usted tiene que ir a hacer en este momento, pero yo creo que el Espíritu Santo a cada uno, a cada corazón le habla de cierta forma en cómo aplicar esos principios y esta palabra del Señor. Porque al fin y al cabo el principio es vivir con una vida de generosidad, que no solo ve mi necesidad, sino también veo la necesidad del prójimo. Porque una vida de generosidad no dice, tengo que sacar del saco de otros con tal de sobrevivir yo. El generoso, el que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios, dice, cuando estamos bien todos, yo sé que yo también voy a estar bien. Cuando prosperamos todos, tenemos oportunidad todos, salimos adelante todos, nos ayudamos unos a los otros, en un momento de necesidad nos echamos la mano, vamos a salir adelante. Y ese es el pueblo que Dios quiere edificar. Esa es la gente a la que Dios nos está discipulando para hacer. Personas que vemos más allá de nuestra necesidad y tomamos acciones específicas para ayudar al otro. Eso en la Biblia se llama justicia. La justicia son los destellos del reino de Dios en la tierra. Cuando de repente en medio de un mundo injusto empieza a brillar el reino de Dios, lo empezamos a ver levantarse, destellar en relaciones, en oportunidades que le damos a personas, en perdón que le damos a personas, no solo de cosas que nos han hecho, de deudas que tal vez tienen con nosotros, en las oportunidades que podemos darle a alguien, en el compromiso que podemos mostrar con alguna persona, con alguna familia. Porque sabe, el justo en la Biblia es el que se identifica tanto con el dolor de otro, que de alguna forma cede de alguna manera su seguridad con tal de beneficiar a la otra persona y de bendecir a la otra persona. Y Dios está llamándonos a ser personas que vivamos una vida de justicia. Cuando anunciamos Cristo ha llegado, el Rey ha venido, esto es lo que estamos anunciando. Un Rey que trae una vida de justicia, un Rey que nos enseña a vivir diferente, un Rey que nos enseña a pensar diferente, un Rey que reta nuestros corazones y que incomoda nuestras decisiones, un Rey que nos dice, atrévete a creer y a vivir de otra manera y vas a ver qué pasa. Aprendamos a creer en la justicia de Dios. Yo sé que no podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a alguien. Dios no te va a pedir cuentas del dolor de toda la humanidad. Pero hay alguien, hay una persona con nombre y apellido de la cual Dios te va a pedir cuentas. Hay gente a tu alrededor que no necesariamente comparten tu mismo apellido, a los cuales Dios ha puesto en tu corazón y Dios ha puesto delante tuyo. Y Dios te está llamando a asumir un compromiso de amor con esa persona, a pensar fuera de como el Rey riquezas, el Dios riquezas te ha enseñado a pensar, y a empezar a soñar y decir, Dios, provee en mi vida, porque yo le quiero pagar la universidad a esta persona, le quiero pagar la universidad a este muchacho,
Señor, ayúdame a ver ese sueño cumplido. Ayúdame a ver ese sueño cumplido, Señor, de que esta persona pueda tener esta oportunidad o este acceso a este tratamiento que no ha podido tener, o ayuda para la renta de la casa mientras sale esta situación de agresión. Señor, queremos ser personas justas, que personas que viven en justicia, porque eso es ser justo. El que se identifica con el dolor del otro y dice: yo voy a hacer algo. Y no es algo que hacemos de sueño de Navidad, es algo que hacemos como un estilo de vida, porque el Rey ha llegado y ha nacido en nuestros corazones. Qué canción la de María. Qué canción tan impresionante la de esa mujer. Que se cumpla, Señor, esas palabras proféticas que le diste a esa mujer en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie en este momento. Creo que un malentendido que hemos tenido es que hemos creído que el Evangelio nos enseña a amar las almas, cuando yo creo que lo podemos explicar mejor. Yo creo que el Evangelio nos enseña a amar a las personas. Las personas tienen alma, un alma dada por Dios, pero también tienen un estómago dado por Dios. También tienen sueños dados por el mismo Dios que les dio el alma. También tienen capacidades dadas por el mismo Dios que les dio el alma. Nosotros, yo creo que cuando vemos la vida de Jesús, vemos que no fue alguien que amó las almas, fue alguien que amó a las personas. Y que como iglesia nosotros podamos ser gente, vivir como personas, como gente que sabe amar personas, sabemos amar a nuestro prójimo. Algo interesante de esta canción es que nos recuerda lo que vivió una mujer llamada Ana. Ella estaba siendo burlada, agredida, humillada, porque no podía tener hijos, y le pide a Dios, viene delante de Dios trayendo esa injusticia, y Dios viene y actúa a su favor. Y yo no sé si hay personas acá que han sido víctimas de injusticia en estos días. Entonces yo sé que hay personas que han sido víctimas de injusticia. Esa injusticia no solamente puede ser social, puede ser algo en tu trabajo, puede ser algo laboral, puede ser algo familiar, puede ser algo judicial. Y yo quisiera que, como hizo Ana en esa ocasión, que trajo esa injusticia al altar de Dios, a reclamar al Dios de justicia que hiciera algo. Quisiera pedirle a cualquier persona que en este momento esté viviendo una situación de injusticia, que pueda pasar aquí adelante, porque quisiera que los pastores puedan orar por usted. Si usted ha estado viviendo una situación de injusticia, sea en su trabajo, sea en su familia, sea en algún proceso gubernamental, sea en el área de los negocios, que han habido cosas injustas moviéndose en medio de su competencia, o con licitaciones que usted ha visto que se han hecho, vamos a traer esa injusticia delante de Dios. Si esa injusticia ha sido a nivel social, y ha sido un asunto de que no tienes acceso a oportunidades, a una alimentación, a cosas que tu familia debería recibir, hoy traigamos esa injusticia delante de Dios también, en el nombre de Jesús. Hoy presentemos todo eso delante del Rey justo, el Rey que ha venido, el Rey que ha nacido, y reclamemos que esa justicia que Dios vino a traer se pueda ver en medio nuestro, en el nombre de Jesús. No vivimos en un mundo perfecto, porque estamos esperando esa esperanza, ¿verdad? Todavía estamos creyendo todavía en esa esperanza, pero en medio de nuestro mundo imperfecto vemos los destellos del reino de Dios, de su justicia ejerciéndose en medio nuestro. Levantemos nuestras manos, nuestros corazones delante del Señor. Señor, hoy venimos reconociendo al Dios de justicia. Hoy venimos reconociendo al Dios de justicia. Tú eres el Dios que hace justicia. Tú eres el Dios que escucha a aquel, Señor, que ha sido humillado.
Tú eres el Dios que escucha a aquel a quien le han tratado de quitar su dignidad. La dignidad que tú le diste al hacerle a tu imagen y semejanza, Señor. El pecado ha querido, Señor, levantarse para tratar de robarle esa dignidad. Señor, oramos por esas personas las cuales han tenido que enfrentar, Señor, a otros que son discípulos del Dios riquezas, y que sin importar nada les han querido pasar por encima. Oramos, Señor, por esas personas que han tenido que enfrentarse, Señor, aquellos que sirven al Dios de sus placeres, Señor, y han sido víctimas de abuso, que han sido víctimas, Señor, de que otro ha ejercido fuerza sobre ellos, Señor, ha hecho daño a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy reclamamos delante del Rey de Justicia: venga y se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es en los cielos. En el nombre de Jesús, tu justicia sea hecha. Que tu justicia venga a matrimonios. En este momento yo oro por matrimonios, y donde ha habido injusticia, en el nombre de Jesús se quiebra eso que ha edificado el pecado. Se quiebra esa estructura de pecado, se viene abajo en el nombre de Jesús. Y sobre ese matrimonio yo oro pidiendo la justicia de Dios, reclamando que sea hecha la justicia de Dios. Sobre esa familia, Dios, reclamamos la justicia de Dios. Señor, que se rompan las estructuras de pecado que se han creado en tus trabajos, en el lugar donde estás trabajando, en el lugar donde estás laborando. Se han creado estructuras de injusticia que humillan, que corrompen. En el nombre de Cristo Jesús, sean quebradas en ese lugar. Llamamos al Rey de Justicia a gobernar en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero orar específicamente por personas de nuestra iglesia que tú las has llamado, las has puesto a servir en lugares, Señor, de servicio público. Señor, personas que están en la fuerza pública, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias porque tú levantas gente que ama la justicia. Tú pones justos, Señor, a servir en ese lugar. Gracias, oh Dios, porque tú pones personas justas, Señor, para ser jueces sobre nuestra nación. Yo bendigo a los jueces que están aquí presentes. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que los protejas y que los guardes de toda tentación y que los guardes de toda amenaza. En el nombre de Cristo Jesús, para que puedan ser guardados como personas que ejercen la justicia, que aman la justicia. Bendigo a las personas que tú has llamado acá, que tú has equipado y que has armado, Señor, para ser abogados, para trabajar en las leyes, oh Dios. Personas que trabajan aquí en la Asamblea Legislativa, en entidades del gobierno, en municipalidades, en ministerios de educación, de salud. Señor, gracias porque en toda área tú los llamas a vivir en justicia. Señor, que toda tentación que el enemigo quiere poner a su alrededor para decir solo el injusto avanza, solo el injusto sale adelante, solo al injusto le dan los mejores puestos, en el nombre de Jesús, que se calle esa mentira. Sean revestidos de justicia, sean revestidos de tu poder, sean revestidos de tu gracia y sean levantados, Señor, en esos lugares para que tu reino venga, Señor, donde esta nación lo está necesitando. Oro en el nombre de Jesús, bendiciéndolos, Señor. De nuevo, que sean guardados de la tentación, Señor, de ceder a la injusticia, y que sean guardados de las amenazas que quieran ponerse a su alrededor para que cedan. En el nombre de Jesús, gracias porque tú los guardas, porque hay ángeles que los cuidan, porque tú velas por ellos. Y en el nombre de Jesús, toda voz de amenaza, toda voz que los ha amenazado del narcotráfico, toda voz que los ha amenazado de parte de la corrupción, toda voz que los ha amenazado con mentiras o con calumnias, se calla en este momento en el nombre de Jesús. Yo oro declarando tu justicia que reina, porque eso es lo que celebramos, que el Dios de justicia ha llegado, que el Rey de justicia ha nacido. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada persona acá, por cada emprendedor, cada persona de negocios. Oro, Señor, por cada persona que es empleado en alguna empresa, y los bendigo. Señor, que en el nombre de Jesús, donde ellos están, la injusticia no encuentre su lugar. Señor, que sean personas, Señor, que buscan aquello que es justo, aquello que bendice, esos salarios justos, esas vacaciones justas, esos beneficios justos. Provéeles, oh Dios, provéeles, oh Dios. Yo oro por cada persona que está aquí presente, Señor, porque son hijos de justicia, son hijas de justicia.
Y yo te pido, Señor, que proveas, porque cuando el justo tiene en sus manos, el justo es generoso. Yo los bendigo y te pido que proveas a los corazones justos que están en este lugar. Señor, llévalos a soñar, ábreles puertas sobrenaturales, ábreles puertas milagrosas en el nombre de Jesús. Porque cuando el justo tiene en sus manos, va a ser una persona generosa. Y por eso los bendigo. Señor, provee y multiplica aquello que está puesto en sus manos, Señor. Dales más allá de lo que ellos han soñado, dales más allá de lo que ellos han pedido, oh Dios. Porque este mundo necesita hijos e hijas tuyas que amen la justicia como tú la amas. Y esa es la iglesia que queremos ser, Señor Jesús. Ayúdanos a hacerla. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús.